¿Qué tal? Mi nombre es Nancy González y pertenezco a la clase de Comercio Electrónico en la carrera de Administración en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. En esta ocasión les hablaré un poco acerca de la publicidad con podcast. Lo primero que es importante de ver es, ¿qué es un podcast? Un podcast es una pieza de audio con una periodicidad definida y vocación de continuidad que se puede descargar en Internet de forma más amplia y también puede considerarse podcast a los audios con montajes de fotos fijas. Un podcast no deja de ser un tipo de contenido como un post o un ebook, pero en un formato diferente, con las siguientes características. Es un audio digital que puede combinar voz, música y efectos sonoros. Normalmente suele presentarse en un formato MP3 o WAV. Las grabaciones en podcast se alojan en una web, pueden ser descargadas y muchas veces reproducidas en directo. Permite un contenido muy variado, noticias, tutoriales y otros contenidos didácticos, piezas radiofónicas, etc. No requiere una gran inversión, únicamente un sistema de grabación digital básico. Bueno, ahora sí veremos cómo utilizar un podcast en tu estrategia de marketing online. La gran ventaja de los archivos de audio es que son dinámicos y fáciles de consumir, puesto que no requieren de una gran concentración por parte del usuario, como ocurre con los artículos o los ebooks. Cualquier persona puede escuchar contenidos en formato audio mientras conduce, hace deporte o prepara la comida, como si estuviera oyendo la radio. Así que la forma más eficaz e inteligente de incluir un podcast en nuestra estrategia de contenidos es aprovechar sus características diferenciales. Y algunas ideas del uso del podcast en marketing online serían: intentar que el podcast sea complementario en relación con los contenidos de texto, sin limitarnos a repetir lo que ya hemos escrito en un artículo. Un formato muy apreciado por el público es la respuesta a través de un podcast a preguntas, sugerencias o quejas de seguidores o clientes. Otra buena idea son las colaboraciones de expertos en un tema o influencers de un determinado sector. Algunos consejos en el uso de podcast son que los podcasts deben publicarse siempre con un título y una descripción con las keywords adecuadas, siguiendo los parámetros de SEO, ya que en la actualidad los motores de búsqueda no son capaces de realizar una búsqueda adecuada de audio. A nivel estratégico, debemos intentar enfocar los podcasts en crear marca y tratar de posicionarnos como expertos en una serie de temas o un sector determinado. Aunque la elaboración de un podcast es bastante sencilla, no debemos de descuidar aspectos como la calidad del audio y en ciertos casos la utilización de música y efectos para hacerlo más atractivo. ¿Por qué nos interesa trabajar en este formato? Para terminar, me gustaría comentar que tengo una opinión favorable sobre la utilización de este formato por los siguientes motivos. Es un tipo de contenido sencillo y económico de elaborar. Cada vez está más de moda y los usuarios se apuntan a su consumo por su facilidad de recepción y por el factor novedad. Nos otorga un plus de ventaja competitiva por su capacidad para dar notoriedad a nuestra marca y posicionarnos como expertos. Todavía no hay demasiada competencia en este formato. Así que, ¿qué esperas? Un podcast puede ser una gran oportunidad para ti.